Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos en tus manos esta reunión y te suplicamos, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de cada uno de los presentes. Que tu palabra, Señor, brille en cada corazón, Señor, pues vivimos en este mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, Señor, y necesitamos tu luz admirable, Padre, para que nos guíe, para que nos alumbre el camino que debemos de andar, Señor. Padre, pero también necesitamos conocer más de ti. Hoy ven a revelarte más a nuestros corazones, Señor. Hoy queremos conocer más de ti, Señor. Esa es nuestra necesidad y esa es nuestra petición, conocer más de ti. Señor, revélate a nuestras vidas, Señor. No solamente a todos los que estamos aquí presentes, sino los que han de escuchar esta palabra en alguna congregación que sabemos que la escuchan. Bendíceles también a ellos, Señor. Revélate también a cada uno de estos corazones que están en cada una de las congregaciones que han de escuchar este estudio. Y no solamente, Señor, te pedimos por las congregaciones, sino todos aquellos, Señor, que han de ver esta palabra a través de las redes sociales. Bendice sus vidas, revélate también a sus vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo ser un nuevo hombre? ¿Cómo ser un nuevo hombre? De eso se trata esta enseñanza, este estudio. Y antes de pasar a esta enseñanza, a este estudio, vamos a tener un recordatorio. A manera de introducción, vamos a tener un recordatorio de lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Hablábamos nosotros de el nuevo hombre. La Biblia nos habla del nuevo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 24, dice de la siguiente manera: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vimos otros pasajes más, claro está. Entonces vimos que para ser un nuevo hombre o vestirte del nuevo hombre, se requiere la intervención del Dios de los cielos. Se requiere la intervención del Dios de los cielos. Y explicábamos ese punto. También hablábamos en ese estudio que hay que tener cuidado de no poner parches en el viejo hombre o en tu viejo hombre. Si tú estás caminando conforme al viejo hombre, y espero que no, pero hay que tener cuidado con los parches. Marcos capítulo 2, versículo 21 dice de la siguiente manera: nadie pone remiendo del paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y explicábamos qué significa este versículo, este pasaje. También compartíamos con ustedes que Dios es el que da los vestidos nuevos. Isaías capítulo 61, versículo 10. Dice la Biblia: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Quién es el que viste a una persona con vestiduras de salvación? ¿Quién hace nueva a una persona? El Dios de los cielos. Dice: me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Explicamos este pasaje y otros más. También compartíamos con ustedes que es necesario nacer de nuevo. Vimos que es necesario nacer de nuevo. San Juan capítulo 3, versículo 7 dice de la siguiente manera: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Quién dijo estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. Y nos las dice y nos las recuerda a cada uno de nosotros, a cada uno de los que están presentes. Cristo nos enseña, Cristo te dice: te es necesario nacer de nuevo. Entiéndase, urge un cambio en tu vida. Urge que dejes al viejo hombre, que te despojes del viejo hombre. Te es necesario
nacer de nuevo. Tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tu manera de conducirte, tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que abandonar tus pecados, arrepentirte de tus pecados. Te es necesario nacer de nuevo. Y explicábamos ese punto. Entonces se hizo un llamado a que busques a reconciliarte también con el Dios de los cielos. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo les rogaba a todos sus oyentes, a todos aquellos que le daban la oportunidad de escuchar el Evangelio de Dios a través de su ministerio, a través de su boca, a través de él, y él les decía, reconcíliense con Dios. Y Cristo dice, os es necesario nacer de nuevo. Y yo les digo de parte de Dios, reconcíliense con Dios. Tienes que reconciliarte con Dios. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Quién dice estas palabras? No un servidor, sino Jesucristo. A través de estos pasajes que estamos recordando y todo lo que compartíamos la semana pasada. Así terminamos nuestra enseñanza. Os es necesario nacer de nuevo. Reconcíliate con Dios. Yo espero que hayan tomado en cuenta esta palabra y espero que en este día lo reafirmes, y si no tomaste una decisión, hoy lo tomes muy en cuenta. Reconcíliate con Dios. Te es necesario nacer de nuevo. Pasemos entonces a nuestra enseñanza. Entendimos que Dios manda que nos reconciliemos con Dios, que el ser humano se reconcilie con su Creador. Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo. La Escritura dice, despojaos del viejo hombre. Y la Biblia nos habla de un nuevo hombre. Y viene aquí la pregunta, ¿cómo ser un nuevo hombre? ¿Cómo ser un nuevo hombre? El día de hoy usted sabrá y entenderá y puede experimentar, si pone toda su atención y si dispone su corazón, cómo ser un nuevo hombre. Cómo ser una persona diferente. Cómo se logra cambiar de todo corazón y externamente. Por lo tanto, ponga toda su atención a esta enseñanza. No se distraiga. Tome en cuenta esta palabra, este estudio, con toda la seriedad del mundo. Efesios capítulo 2, versículo 12, dice así la Sagrada Escritura. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De veras, qué tremendo es lo que nosotros estamos leyendo. Vamos a explicar 4 puntos de este pasaje. Primeramente nos dice en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? En los tiempos del viejo hombre, cuando las personas vivían conforme al viejo hombre. En ese tiempo se refiere la Biblia, cuando las personas, cuando los efesios vivían perdidos en sus pecados, vivían conforme a la carne, vivían desobedeciendo al Dios de los cielos, vivían quebrantando la palabra de Dios, no valorándolo, no valorando su palabra, etcétera, etcétera. En ese tiempo, cuando ellos vivían en el viejo hombre, a ese tiempo se refiere. Segundo punto, el viejo hombre estaba sin Cristo.
alejados de la ciudadanía, ¿verdad? Dice entonces que el viejo hombre está sin Cristo, es lo que nos da a entender. Dice aquí las palabras, estabais sin Cristo. Estabais sin Cristo. Cuando la persona vive conforme a la carne, cuando la persona vive conforme al viejo hombre, no tiene a Cristo en su corazón. No importa que tenga una iglesia, no importa que vaya a una denominación, que tenga una religión, no importa que vaya a cualquier congregación o inclusive venga a esta iglesia, a esta congregación, si la persona anda conforme al viejo hombre, no tiene a Cristo en su corazón. No tiene al Dios de los cielos morando en su vida. No tiene al Espíritu Santo de Dios. No tiene al Espíritu Santo de Dios. El viejo hombre, repito, está sin Cristo. Y así viven todas las personas que viven conforme a los deseos de la carne. No tienen a Cristo en su corazón. Tercer punto, alejados de las cosas espirituales. Eso es lo que se refiere, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué quiere decir? Alejados de las cosas espirituales, muertos en los delitos y en sus pecados. Así vive el viejo hombre, así vive toda persona que no anda conforme a la voluntad de Dios. Y por último, dice el pasaje, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¡Qué terrible! Es cómo vive el viejo hombre. Vive sin esperanza y sin Dios en este mundo. Vive esclavizado en su pecado. Vive ajeno a las cosas espirituales. Qué terrible es vivir sin Dios. Qué terrible es no tener a Cristo en el corazón. Qué terrible es vivir alejado de la ciudadanía, alejado de la congregación, porque muchas personas no buscaban de Dios. El viejo hombre no busca de Dios, pero hay un viejo hombre que sí busca de Dios, pero que está engañado. Ya lo explicábamos en los estudios anteriores. No sé cuál sea el caso de los presentes, pero qué triste y qué lamentable es vivir lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Qué terrible. Y dice Efesios 2:14, vayamos a Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, antes así vivían los efesios, antes vivía así todos aquellos que andaban conforme a la carne, pero vemos nosotros cómo es que Dios empezó a hacer una obra en sus vidas. Y dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Amada persona, amado hermano, amado amigo, el único que nos puede reconciliar con el Dios de los cielos es Jesucristo. Y dice aquí la Biblia que Él es nuestra paz. Nadie puede reconciliarnos con nuestro Padre Celestial si no es más que nuestro Señor Jesucristo. Religiones, denominaciones, obras, acciones no nos pueden reconciliar con Dios. Solamente hay una persona que nos puede reconciliar con Dios, y ese se llama Jesús. Él es el único que nos puede reconciliar con Dios. Dice, porque Él es nuestra paz. Dice la Escritura que de ambos pueblos hizo uno. Pero llama la atención lo que dice aquí en este último parte de este versículo. Derribando la pared intermedia de separación. Hay una pared. ¿A qué pared? ¿Cuál es esa pared intermedia? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Vayamos a ver cuál es esa pared intermedia. Isaías capítulo 59, versículo 1 y versículo 2. Fíjate lo que dice. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Y aquí aprendemos algo muy interesante, que la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Esto es, que el Dios de los cielos quiere salvar a las personas, quiere que el mundo sea salvo. El Dios de los cielos quiere que el viejo hombre deje de ser un viejo hombre y sea un nuevo hombre. Que el Dios de los cielos quiere perdonar pecados, que el Dios de los cielos quiere reconciliarse, que quiere hacer la paz. Jesús es nuestra paz. Eso es lo que vemos nosotros en este versículo 1 de Isaías 59. La mano de Dios no se ha cortado para salvar.
Esto es, que Dios va a hacer todo lo posible que un ser humano pueda ser salvo. Le va a hablar de una o de otra manera, porque quiere que ese hombre y esa mujer sean salvos. Pero tendrán que tomar una decisión las personas: rechazar o tomar ese medio de gracia, de perdón, de reconciliación. Dice, ni se ha agravado su oído para no oír. Ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué quiere decir? Que el Dios de los cielos está atento, quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar del viejo hombre? Que la persona se arrepienta. Que el viejo hombre o mujer le diga: Dios, cuánto lo lamento. Cuánto lo lamento todo lo que te he ofendido. Todo lo que todas las veces que he quebrantado tu palabra. Cuánto lo siento, lo lamento. Perdóname, Dios. Me arrepiento de todos mis pecados. Eso es lo que quiere escuchar el oído de Dios. De parte del viejo hombre, de todos aquellos que le han ofendido. Su oído no está sellado. Él quiere escuchar de la voz de las personas que le han ofendido estas palabras: reconozco que soy un pecador. Reconozco que he quebrantado tu palabra. Reconozco que no he andado conforme a tus mandamientos. Reconozco que he sido un hipócrita. Reconozco que he sido un mentiroso. Reconozco que he sido un codicioso. Reconozco que he sido un adúltero. Reconozco que he sido un fornicario. Reconozco que te he ofendido con estos pecados. Y así cada uno de los pecados. Dios, cuánto lo lamento, cuánto lo siento. Estoy arrepentido por haberte dañado, por haberte afectado, por haber ido en contra de tus mandamientos. Eso es lo que quiere escuchar Dios. Corazones que hablen y digan: lo siento, Dios. Perdóname, te ofendí, te lastimé. Y dice el versículo 2, pero hay un pero. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el oído de Dios está presto, pero aquí este pasaje nos deja ver que hay algo que no deja que Dios escuche o incline su buena voluntad hacia ese ser humano. Y esa es una división. Y esa es una barrera. Entonces, ¿cuál es esa pared intermedia? ¿Cuál es esa barrera? Lo podemos aplicar a este punto de esta manera. Sé que pudiéramos sacar también algo del Antiguo Testamento, pero hoy lo vamos a tomar por este lado. ¿Qué es lo que nos dice aquí el libro de Isaías? ¿Qué es el pecado, esa barrera? Dice la Biblia, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, todos los pecados que estuvimos compartiendo en estudios anteriores, o los que tú estás practicando o estabas practicando, dice, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y entonces ahora entendemos a lo que se refiere el libro de Efesios. Yo solamente lo voy a leer. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dos pueblos que estaban divididos, o más pueblos que estaban divididos, o una persona que estaba dividida con Dios, los hizo uno. Los unió. Aquel hombre, aquella iglesia, aquel pueblo, aquella nación que estaba dividida con el Dios de los cielos, los unió. ¿Quién es el que une? Jesucristo. Es Jesús. Pero, ¿qué se necesita entender? Esa barrera. Hay una barrera, dice aquí la Escritura. ¿Cómo ser un nuevo hombre? Pues quitando esa barrera.
Por eso la enseñanza del estudio que se compartió la semana pasada era eso, llevarte a un arrepentimiento, que Dios llama a un arrepentimiento, que te arrepintieras para ser un nuevo hombre. Hace dos semanas compartíamos eso. Amados, es bíblico lo que les hemos estado enseñando. Así es el orden que Dios nos da para que un ser humano sea una nueva creación, sea un nuevo hombre. Entonces, ¿cómo ser un nuevo hombre? Vayamos a Efesios 2:13. Hemos estado viendo ya varios puntos, varias respuestas. Vayamos a Efesios 2:13. ¿Cómo ser un nuevo hombre? Pero ahora en Cristo Jesús, recuerden que estamos leyendo Efesios 2:12 en adelante. Vayamos al 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, y ya explicamos por qué estaban lejos, porque vivían conforme al viejo hombre, estaban lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, etcétera, etcétera, todo lo que explicamos. ¿Cuál es la nueva noticia? Dice, habéis sido hechos cercanos, ¿por quién? Por la sangre de Cristo. Ahora ya no están lejos. Ahora los efesios ya no estaban lejos, ya no vivían conforme al viejo hombre, ya no vivían alejados del Dios de los cielos. Ahora ya estaban cercanos a Él, ya no había una barrera. ¿Por qué había esa comunión? ¿Por qué había ese acercamiento? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Qué hermoso es lo que estamos leyendo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cercanos, ¿qué quiere decir? Ahora son sus hijos. Ahora son sus hijas. Eres tú la hija, eres un hijo de Dios. Todos aquellos que murieron al viejo hombre, que se despojaron del viejo hombre, que se arrepintieron de sus pecados y que decidieron creer en Jesús. Y yo sé que varios les pasó eso, como a los de Éfeso. Por la pura gracia, por la pura misericordia de Dios, varios podemos testificar que nos ha pasado eso. Y no te lo decimos por vanagloria. No, es por su pura misericordia. Porque nosotros, como entonamos hace unos momentos, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que te acerques a él? ¿Quién? A la verdad no somos nada, pero él por su pura gracia se acerca a nosotros, se acerca a tu vida, se acerca a cada uno de nosotros por su pura misericordia, por su pura gracia. Es gracias a Cristo. ¿Cómo ser un nuevo hombre? Es solamente gracias a la sangre de Cristo. Vayamos ahora a Efesios, pero ahora al versículo 15 al 18. Vamos a leerlo para que nos quede claro aún más. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Aquí nos encontramos con el nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, ya lo explicamos. 16, y mediante la cruz, no mediante otras cosas, ni obras, ni nada, que son importantes las obras, pero por las obras ningún ser humano puede ser salvo. Y es importante que quede claro. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, aquello que tenía alejado a la persona de Dios, quitando esa barrera, esa división, esa enemistad. Y dice 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Cuáles son las buenas nuevas de paz? El evangelio de Dios, son las buenas nuevas de paz.
El mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la fe, el mensaje de la gracia, el mensaje del cielo, el evangelio, las buenas nuevas, el amor de Cristo, el amor de Dios. Esas son las buenas nuevas, el carácter de Dios, representado en todos los aspectos, sus verdades, sus principios, las buenas nuevas de salvación. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que ¿qué? Que estabais lejos, separados de Dios. Y ya lo explicamos ese punto. ¿Te das tú cuenta cómo la Biblia es tan clara? Que estabais lejos. Y así estábamos varios de nosotros, lejos de la ciudadanía de Dios. Así estabas tú, hermano, hermana, lejos de Dios. ¿Cómo eras? ¿Cómo vivías? ¿Verdad que es horrible vivir conforme al viejo hombre? ¿Verdad que es espantoso vivir esclavizado en el alcohol, vivir esclavizado en las drogas, vivir esclavizado en la mentira, vivir esclavizado en la inmoralidad, vivir esclavizados en cualquier tipo de pecado? Es horrible, en la amargura. Así vivíamos. Así vivíamos. Pero gracias a Dios que llegó esas verdades, que llegó esa palabra, que llegó esa luz admirable, que decidimos atender al llamado de Dios y a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Y a quién se refiere a los que estaban cerca? A los que tenían un conocimiento de Dios, si tú lo quieres ver así, pero que no lo vivían. Y dice el 18, o a lo mejor también aquellos que realmente sí estaban haciendo bien las cosas con Dios. Y dice el 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién tenemos acceso al Padre? Por medio de Cristo. Por medio de Jesús. Entendámoslo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros o el ser humano puede ser un nuevo hombre. Puede ser una nueva creación. No le busques, amada persona. No podrás ser un hombre diferente, una mujer diferente por otros medios, sino más que por nuestro Señor Jesucristo. No confíes en que te has arrepentido a lo mejor ya de tus pecados. No confíes en que de alguna manera pues ya dejaste el alcohol, ya dejaste las drogas, ya dejaste la mentira, ya dejaste la inmoralidad, ya dejaste un 95% tus pecados o un 100% tus pecados. Todavía no queda ahí la situación. El arrepentimiento no te lleva a ser un nuevo hombre o a que tú te reconcilies con Dios. Entiéndase que el arrepentimiento son obras que el ser humano empieza a hacer. Pero ¿cuál es la confusión de muchas personas? Que por hacer obras piensan que ya son personas diferentes, que ya están bien con Dios. Y no, la única manera para estar bien con Dios es que tú entiendas que solamente hay un hombre que te puede reconciliar con Él, y ese es Jesús. Su amor, su sacrificio. Qué bueno que ya te arrepentiste de tus pecados. Qué bueno que confesaste tus pecados. Qué bueno, y a lo mejor pues te sientes algo diferente. Ah, caray, qué bueno, qué hermoso. Ya no hago lo malo. Entonces ya estoy bien con Dios. No, no es así. No es así, amados. No es por obras. Aunque son importantes atender al llamado de Dios al arrepentimiento. Es por fe, es por gracia. Claro está que uno debe de renunciar al pecado. Claro está que uno debe de dejar el pecado. Uno debe de morir al viejo hombre, de despojarse del viejo hombre. Todo lo que hemos estado explicando. Pero yo quiero que entiendas que aunque te hayas arrepentido un 100%, hayas abandonado tu pecado un 100%, no por eso puedes tú ya estar en paz con Dios. Has dado un paso importante. Ahora tienes que ver a Cristo para que tú te reconcilies. Porque Él es el único que te puede reconciliar con el Padre Celestial. Él es el único que puede quitar el pecado del corazón. Perdonar. Jesucristo. ¿Queda claro?
Hechos 4:12. Fíjate lo que dice Hechos 4:12, para que nos quede más claro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Te das tú cuenta que la salvación tiene que ver con una persona? ¿Te das tú cuenta que lo único que te puede reconciliar con Dios no es una iglesia, no es una religión, no es pertenecer a un grupo? No es por un arrepentimiento, no es por obras. El único que te puede reconciliar con Dios tiene un nombre, y ese es Jesús. Ese es Jesús. Él es el único que puede quitar esa barrera, eso que te tiene separado de Dios. Jesús. Él es el único que te puede hacer morir al viejo hombre. Entonces, si ya vimos que es Jesús, tenemos que ver a Cristo, ¿cierto o no? Ya dimos una respuesta. Es a través de Jesús. ¿Pero a través de qué? ¿Qué tenemos que ver de Jesús? ¿Cómo se logra nacer de nuevo? ¿Cómo se logra un perdón de pecados? ¿Cómo se logra una reconciliación con Dios? ¿Cómo se logra? Entendiendo o mirando a la persona de Cristo Jesús. Siguiente punto de este estudio y último. Mirando la cruz para ser un nuevo hombre. Mirando la cruz para ser un nuevo hombre. Mirando la cruz para reconciliarte con Dios. Mirando la cruz para obtener perdón de pecados. Mirando la cruz para ser un hijo o hija de Dios. Miremos la cruz. Miremos lo que Cristo hizo. Vayamos a la cruz del Calvario. ¿Qué nos dice la Biblia? Isaías 53, versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Fíjate lo que dice. Y pongan toda su atención, por favor, no se distraigan. Pongan toda su atención. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vamos a explicar dos puntos. Primeramente, dice aquí la Escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Espero que en este día haya personas que crean al anuncio, que crean a Jesucristo, que crean en la cruz del Calvario, que crean en Jesús, en el Salvador, que crean que Él es el que les está llamando. ¿Por qué les digo? Porque hubo personas que no creyeron. Hubo personas que no creyeron y sería muy lamentable que tú seas parte de ese grupo que decidieron no creer o no hacer caso a la voz de Cristo. Y dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hoy tú te vas a dar cuenta sobre quién se manifestó el brazo de Dios. Entiéndase, en señales y en prodigios. En pocas palabras, el brazo de Jehová es autoridad, es poder. Y el poder estuvo sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué manera se manifestó el brazo de Dios? Con todos los milagros que Jesús hizo, con todo el poder que había en Él. Amados, Jesús oraba y la gente era transformada. Jesús oraba por un ser humano, por una enfermedad, y era sanado. Jesús resucitó muertos. El brazo de Jehová estaba sobre la vida de Jesús. Pero también lo podemos aplicar, como vamos a ver más adelante, que el brazo de Jehová también fue sobre Cristo para castigo, para corrección, para juicio. El brazo de Jehová. Lo podemos aplicar también de esa manera. Pero podemos ver nosotros en la primera parte cómo es que nuestro Señor Jesucristo
empezó a ayudar a los seres humanos. Cuando Él dejó ese cielo y nació, en un pesebre, y empezó Él a crecer y empezó de alguna manera a hacer la luz de este mundo y empezó a alumbrar a muchas vidas, a muchos corazones, y empezó a dar de comer al hambriento y empezó de alguna manera también a sanar enfermedades, toda dolencia que el pueblo tenía. No hubo a nadie que Jesús, que se le haya acercado a Él, que no haya sanado. A todos los que llegaron a Él, a todos los que llegaron a sus pies, fueron socorridos, fueron bendecidos, porque se acercaron con una fe, con una confianza, y fueron bendecidos. Si tú te acercas a Jesús, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Si tú te acercas a Jesús en este día, los pecados que tú hayas cometido, hayan sido pocos o hayan sido muchos, si tú hoy te acercas a Jesús reconociendo tu impiedad, reconociendo tu pecado, Él te puede bendecir, Él te puede escuchar, Él te puede socorrer, porque su mano no se ha cortado para salvar. Él te puede restaurar, Él te puede dar una otra oportunidad. Él puede perdonar tus pecados, puede sanar tu alma llena de maldad, si tú te acercas a Él. Eso es lo que nos deja ver aquí la Escritura. Y dice el versículo 2, Isaías 53, 2, y vamos a leer de ahí en adelante, pero vamos a ir versículo por versículo. Dice: subirá cual renuevo delante de Él. Entiéndase que Jesús iba a ir creciendo, entiéndase que Jesús, la gracia de Dios iba a estar sobre de Él, iba a Él de alguna manera pues cada vez más acercarse a la labor por la cual el Padre lo había enviado. Y como raíz de tierra seca iba a bendecir a las vidas, a las personas, en fin. Y dice: no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No hay parecer en Él, ni hermosura. ¿A qué se refiere aquí el profeta? Cuando Él empezó a ser juzgado por Poncio Pilato y empezó a ser juzgado y sentenciado a muerte de cruz, pues Jesucristo empezó a ser azotado, le empezaron a dar azotes en la espalda, uno tras de otro, y es importante que tú entiendas que en cada azote, en la punta del látigo, según algunos estudiosos algunos decían que tenían un pedazo de metal en la punta del látigo de los romanos, otros dicen que tenían una punta de un hueso macizo, y que a la hora de que le empezaban a dar de latigazos, sacaban y desprendían parte de la carne de la espalda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y así empezaban a sustraer parte de la carne de su cuerpo. Entonces dice aquí la Escritura, ¿verdad?, que no hay parecer en Él. Y no había un parecer porque estaba desfigurado de tanto latigazo que le habían dado en la espalda. Y dice: ni hermosura, pues le habían dado de puñetazos, pues le habían clavado unas espinas en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Le clavaron unas espinas tan terribles que empezó a desangrarse. La sangre le empezó a salir, y por todos los golpes que le habían dado, los puñetazos, por todos los insultos, por todos los latigazos que cuando desprendían parte de su cuerpo, y empezó a desangrarse a más no poder. Perdía un cuarto de litro, y luego medio litro de sangre, y luego un litro, otro litro más, y así cada vez más el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se iba debilitando. Pues ¿cómo iba a haber parecer? Dice: no hay parecer en Él ni hermosura. Pues ¿cómo iba a haber hermosura si los seres humanos le habían dado de puñetazos y estaba desfigurado, estaba totalmente mal? No había parecer en Él. Le veremos más inatractivo. ¿Para qué? Para que le deseemos. En pocas palabras, era un carpintero, era una persona sencilla, nació en un pesebre, vivía con gente sencilla, su padre era de oficio carpintero, él fue carpintero, no tenía una mansión donde vivir, fue la persona más humilde de nuestro Señor Jesucristo. Más sencilla.
nos dio un verdadero ejemplo. Hoy pensemos en Jesús, hoy mira a Jesús, hoy trasládate a Cristo, imagínate cómo se dio, cómo Él vivió. Fíjate lo que la Biblia dice. Repito, este pasaje nos deja ver lo que iba a pasar sobre la vida de Cristo 1000 años antes de que Él viniera. Todo lo que le iba a acontecer al Cristo. Dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Por qué lo vamos a desear? ¿Por qué lo vamos a buscar? ¿Por qué lo vamos a amar? Porque Él nos amó primero. Porque Él sufrió por nosotros. Porque Él sufrió por ti. Porque Él decidió entregar su vida por ti. Porque Él decidió que le dieran esos latigazos, esos azotes. Porque Él decidió que le dieran esos puñetazos en lugar de poner tu cara, Él la puso. En lugar de poner tu espalda, Él la puso. Él puso su espalda. En lugar de poner su cabeza para que tú pusieras, esas espinas fueran clavadas en nuestra cabeza, en tu cabeza, Él decidió poner su cabeza. Él decidió poner sus pies, sus manos, para que fueran crucificados, su cuerpo, en lugar del tuyo y del mío. ¿No es eso amor? ¿No es eso algo precioso? Dime, ¿quién te ama como Jesús? ¿Quién nos va a amar como Jesús? ¿Quién hará lo que Él hizo por ti y por mí? ¿Quién? Nadie más que Cristo. Fue un amor santo, un amor glorioso, un amor sincero, porque Dios nos ama, Dios te ama, Jesús nos ama, Él te ama. Su mano no se ha cortado para salvar. Es hermoso lo que estamos viendo. Para que le deseemos. ¿Cómo no le vamos a desear, amar y servirle? Si todo lo que Él hizo por ti y por mí. Y dice el versículo 3, fíjate lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y aquí me voy a detener. Vamos a explicar 5 puntos, porque es mucho lo que acabamos de leer. Lo vuelvo a leer para que nos quede claro. Despreciado y desechado entre los hombres. 2, sigo leyendo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pregunto yo, ¿cierto no pasó esto? ¿Cierto no se cumplió este principio? Pero vamos a explicar. Primer punto dice, despreciado y desechado entre los hombres. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que la luz vino al mundo, ¿y el mundo qué? Amó más las tinieblas que la luz. ¿Qué es eso? Fue despreciado. Fue despreciado. No valoraron su amor, no valoraron su sacrificio, no valoraron todo lo que Él había hecho y estaba haciendo. Lo despreciaron, no lo valoraron. Fue despreciado. ¿Por qué fue despreciado? Dice la Biblia, porque los hombres amaron más que las tinieblas que a la luz. Porque los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si eso pasó hace 2000 años, yo sé que va a pasar también en estos tiempos. Pero yo no deseo que tú seas parte de ese grupo, que desprecies lo que hoy vas a escuchar. Yo espero que no desprecies este mensaje. Yo espero que no desprecies el amor de Cristo. Yo espero que no seas tú de ese grupo, porque si no, sería algo muy lamentable y muy triste. Ya no se podrá hacer nada más por ti. Yo no sé qué vaya a pasar en tu vida. Yo no lo sé. ¿Qué vaya a pasar contigo? Pero hubo gente que despreció a Jesús. Varón de dolores. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se dolía por tanta ofensa y tanto rechazo.
Jesús se duele. ¿Tú crees que Jesús no sentía cuando la gente decía que lo querían matar, que lo querían prender? ¿Tú crees que Él no sentía dolor cuando Él sabía que había negras intenciones por parte de los líderes, por parte de las personas? ¿Tú crees que Él no sentía dolor cuando la gente se acercaba nada más para comer, para sacar provecho de Él? ¿Tú crees que Él no sentía, no tenía dolor? Que la gente nada más se acercara a Él para de alguna manera sacar provecho. Lo mismo pasa en estos tiempos. Mucha gente se acerca a Jesús para sacar provecho de Él, para querer sacar provecho de Él, para que lo haga rico, para que lo haga millonario, para que le dé esto, aquello y lo otro. Pero no se acercan para amarlo, para entregar su vida a Él. Solamente se acercan a Jesús cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad, cuando tienen una enfermedad, cuando alguien se está muriendo. Solamente se acuerdan de Él cuando tienen ese tipo de circunstancias, situaciones. Y van y le dicen: Jesús, ayúdame, mira que mi mamá, que mi papá, que mi familiar se está muriendo, mira que mi hijo, mira que mi hija se está muriendo, Jesús, ayúdale, y te prometo esto, aquello y lo otro. Pero no lo cumplen después. Dios en su infinita misericordia les ayuda, y ¿sabes qué? Se olvidan de sus pactos, se olvidan de sus promesas. ¿Cierto no pasa lo mismo hoy en día? ¿Qué crees que sienta Jesús? Dolor. Él se duele. ¿Por qué lastimar a Jesús de esa manera? ¿Tú crees que a Él lo podemos engañar? Él sabe por qué tú le buscas, o con qué intención tú le buscas, o yo le busco. ¿Tú crees que Él no se duele por eso? Él conoce las intenciones, los pensamientos. ¿Cuánta gente hoy en día no se acerca a una iglesia en lugar de buscar a Jesús porque quiere buscar una novia, quiere buscar un novio cristiano, una novia cristiana? En lugar de buscar a Cristo. ¿Qué crees que sienta Él en su corazón? Pues dolor. ¿Dolor por qué? Porque tú no estás interesada en Él. Él siente dolor. Él siente dolor. Varón de dolores. Pero no solamente siente ese dolor, ¿verdad?, por esa actitud de las personas, sino también por tanto pecado. Pecado y más pecado y más pecado. Dolor tras dolor. El corazón de Cristo está dolido. Está dolido porque el pecado le duele a Dios. Pero olvídate tú de que todo el mundo lo está afectando, está ofendiendo o pecando, no. Ahora tú aplícalo en lo personal. Siente dolor por cómo tú actúas, cómo tú piensas y cómo tú te comportas. Por tanto rechazo. ¿Qué más vemos? Experimentado en quebranto. Entiéndase, Jesús quebrantaba su corazón en oración, pero también fue quebrantado por nuestra culpa, por el Dios de los cielos. Amados, nadie ha orado más, mejor, tan eficaz, tan efectivo que nuestro Señor Jesucristo. Se pasaba en vela, oraba y oraba por todos los seres humanos. Él oraba por sus perseguidores. Oraba por sus perseguidores. Padre, ten misericordia de ellos. Dios, ayúdales. Pero también oraba por toda la gente de su generación, pero no solamente por toda la generación, sino aún también oraba por todos nosotros, por los que habíamos de creer en Él, o habían de creer en Él en estos últimos tiempos. ¿Y qué está haciendo Jesús ahorita en el cielo? ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Qué dice la Biblia? Que Él intercede en lugares celestiales. Él sigue intercediendo por nosotros, sigue orando, sigue clamando, sigue orando a favor de los seres
humanos, experimentado en quebranto. Pero también, repito, Él fue quebrantado por nuestra culpa, por el Dios de los cielos, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más vemos en este pasaje? Y como que escondimos de Él el rostro. Y como que escondimos de Él el rostro. Entiéndase de la siguiente manera. Hubo gente que escondió su rostro. Ay, luego te oiremos. Ay, luego escucharemos más de ti. Ay, luego te buscaré. Ay, luego. Y así pasa hoy en día. Mucha gente está posponiendo su búsqueda de Dios, su entrega de Dios, porque quieren gozar su vida, porque quieren disfrutar primero su vida. A veces han dicho jóvenes, es que como usted ya vivió su vida, como usted ya vivió perdidamente, como usted, entonces yo quiero también vivir, yo quiero experimentar. Y ya después, pues entonces buscaré de Dios. ¿Tú crees que Dios no siente esto? Así hay personas que piensan. Escondimos de Él el rostro. En pocas palabras, no creyeron en Jesús. Aún no creyeron en lo que Él estaba haciendo en la cruz por ellos. Hoy en día muchos no creen en Jesús, no creen en Dios. Hay ateos. Hay otros que hacen sus maldades y se esconden, pero nadie se esconde de Dios. Escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado. Último punto de este pasaje, fue menospreciado y no le estimamos. Jesús fue menospreciado y hubo gente que no lo estimó. Yo espero que tú no menosprecies a Jesús, que no menosprecies el amor de Cristo. Y yo espero que lo ames, que lo estimes, que lo quieras con todo tu corazón. Isaías 53:4 que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Repito, estamos viendo, tenemos que ver la cruz hoy. Ve la cruz para que seas una nueva creación. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y aquí vemos que ciertamente Él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Recuerdo hace algún tiempo que miré una representación, un video con respecto a lo que Jesús, ¿no?, había hecho. Y en ese video, esa película cristiana, la persona que estaba representando a Jesús iba caminando y se encontraba a una persona toda triste, llorando, deprimida, y él se acerca y le dice, ¿qué te pasa? Y la persona le decía, estoy triste, estoy deprimida, y no dejaba de llorar y todos los problemas. Y bueno, la lista era larga. Y él le dice, ¿quieres que yo tome tu lugar? ¿Quieres que yo tome tu lugar? Y la persona le dijo, sí. Y entonces él tomó en su lugar y ya la persona de repente se puso bien contenta, se puso bien feliz. Se puso, pero bien feliz la persona. Le cambió el rostro, le cambió la cara. Como si algo le hubiera liberado, ¿verdad? De ese peso de carga que tenía. Fue liberada. Y ya la persona se iba bien contenta, dándole gracias.
Y luego ya en la representación, la persona que representaba a Jesús ya iba caminando y ahora él llevaba esa tristeza, esa angustia. Y luego se encuentra otra persona, ¿verdad? Una persona toda dolida, toda afectada, toda lastimada, manca por todos los pecados, por el alcohol, por todo lo que él había hecho y andaba ahí que no podía caminar. Y él le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ya le empezó a decir y todo. Y él le decía, ¿te gustaría que yo tomara tu lugar? ¿Te gustaría ser una persona diferente, etcétera, etcétera? Y la persona, sí, ¿cómo de que no? Y ya de repente en la proyección, en la película, se miraba a la persona que ya podía caminar, ya tenía otra cara, ya era una persona diferente. Ya estaba feliz. Y le decía a Jesús, al que representaba a Jesús, gracias, gracias. Y se fue bien contento. Y luego después en esa proyección se miraba a Jesús que iba manqueando, con las heridas que tenía la otra persona. Hay varios casos en esa proyección. Eso que te estoy diciendo, literalmente lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. Él llevó nuestras enfermedades. Llevó nuestros dolores. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él tomó ese lugar que a ti y a mí nos pertenecía. Así como en el ejemplo que te dije de esta proyección, de esta película que mirábamos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En pocas palabras, amados, Jesús sufrió. Jesús fue abatido. Jesús fue llevado a una cruz. Fue crucificado, fue abatido. ¿Sabes por quién? Por nosotros. Él decidió tomar tu lugar, Él decidió tomar mi lugar. El que tenía que haber ido a esa cruz, eras tú y era yo. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía que hubo personas que no reconocían que habían crucificado a Cristo? ¿Qué crees? Hoy quiero decirte que tú crucificaste a Cristo. Porque tú pecaste. ¿Pero cómo? Si yo no viví hace 2000 años. Sí, nosotros no vivimos hace 2000 años, pero nosotros lo crucificamos también. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que 2000 años después, tú y yo íbamos a pecar. Íbamos a desobedecer. Íbamos a rebelarnos, íbamos a darle la espalda. Íbamos a hacer lo malo. Íbamos a ofenderlo. Que tú lo ibas a ofender. Y decidió morir por ti. Morir por ti y morir por mí. Nosotros somos responsables de la muerte de Cristo. Tú eres responsable. Porque Jesús sabía que tú ibas a pecar contra Él. Y Él decidió dar su vida en lugar de la tuya y en lugar de la mía. Él decidió llevar nuestras enfermedades y sufrir, como dice el profeta, nuestros dolores. Isaías 53:5, que dice, lo vuelve a reafirmar, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Te das tu cuenta que no te estoy diciendo algo que no sea bíblico? Tú eres responsable por el sacrificio de Cristo. Yo soy responsable. Todos somos responsables. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Todos herimos a Jesús. Lastimamos a Jesús. Pecamos contra el Dios de los cielos. Dice, dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Entendámoslo de la siguiente manera. Aquí el profeta está diciendo que hay gente que ha sido curada, que va a ser sanada. ¿Gracias a quién? A que una persona llamado Jesús, llamado el Cristo, iba a pagar ese precio. Dice la Biblia, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Dice nuestras rebeliones, tus rebeliones, mis rebeliones. Tú y yo crucificamos a Jesús. No solamente fueron los líderes o la gente de esa época, los romanos, sino también nosotros, también tú. Eres responsable del sacrificio de Cristo, de la crucifixión de Cristo. Molido por nuestros pecados, Jesús fue molido. Y ya lo estuvimos explicando. ¿De qué manera fue molido? El castigo de nuestra paz fue sobre él para que haya paz, dice el profeta. Él nos reconcilió con Dios, para tener paz para con Dios, para que tuviéramos paz. ¿El castigo sobre quién fue? Sobre él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso es que Cristo murió. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Para ser una nueva criatura, para ser un nuevo hombre, para recibir perdón de pecados, para recibir sanidad en nuestra alma, para que nuestros pecados sean limpiados, tus pecados sean limpiados. Dice aquí la Escritura que es solamente por Cristo Jesús, por el sacrificio de Jesús. Tú obtienes perdón, obtienes salvación, obtienes misericordia, si tú lo crees. De la manera, y atiendes al llamado de la manera que Dios ha estado haciendo. Entonces, este pasaje nos deja ver que no solamente los que entregaron a Jesús para ser crucificado por los inicuos son culpables, también lo somos todos los que pecamos. A veces la gente está cuando están ahí la religión católica, que están haciendo la procesión y el Vía Crucis y todo eso que hacen, la gente se enardece y dice, ay, qué gente mala, ¿cómo es posible que dan de latigazos y todo? Y ese Judas, qué horrible, qué feo. Sin darse cuenta de alguna manera, o sin entender ellos, bueno, que eso es idolatría, pero aparte de eso, es que no es Judas, no es que solamente Judas haya pecado, no es que solamente los romanos le hayan crucificado, también nosotros tenemos que ver. Ellos tienen que ver con la muerte del Señor Jesucristo. Isaías 53:6, fíjate lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. ¿De quién? De todos nosotros. ¿Quién fue el que se descarrió? Tú y yo. ¿Quién fue el que se descarrió? ¿Quién fue el que se apartó? ¿Cierto o no? Los seres humanos. Por esas desobediencias, por esas rebeldías, por esos pecados, dice aquí la Biblia, mas Jehová cargó en Jesús, en él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. En Jesús. Ahí está la mano de Dios, el castigo de Dios, el brazo de Dios. Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la paga del pecado es muerte. El pecado nos separa de Dios. Y Cristo Jesús se hizo pecador, no siendo el pecador, porque estaba tomando tu lugar y mi lugar. Jesús murió por ti y murió por mí.
Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Por qué iba a abrir su boca? Si él sabía que estaba tomando nuestro lugar y que éramos nosotros culpables, ¿cómo se iba a defender? ¿Por qué se iba a defender si estaba tomando tu lugar en mi lugar? Tampoco abrió su boca para pedir ángeles y para que el Padre de una vez destruyera toda la raza humana. No hizo eso. No abrió su boca. Por amor a ti y por amor a mí. Como cordero fue llevado al matadero. Y eso pasó con Jesús. Como cordero fue llevado al matadero. Para que hubiese perdón de pecados en el Antiguo Testamento, era necesario sacrificar un cordero. Y Jesús tomó el lugar del cordero. En lugar de que fuera un animalito, ahora Jesús tomó el lugar del cordero. Y por eso Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. He ahí el Cordero de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, y sobre todo aquellos que han tenido esa oportunidad, esa gracia de recibir el perdón de Jesús, si tú has sido perdonada y perdonado, es porque hubo un Cordero que fue sacrificado. Y ese Cordero tiene un nombre, Jesucristo. Para que tú seas una nueva creación, seas un nuevo hombre, una nueva persona, recibas perdón de pecados, necesita haber un sacrificio. Pero ya lo único que necesitas hacer es creer en ese sacrificio, porque ese sacrificio ya fue dado, ya fue hecho. Y dice aquí la Escritura, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y dice el 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, pero él resucitó, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dice el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y dice aquí la primera parte del versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Quién estaba al lado de su derecha? ¿Quién estaba al lado de su izquierda? Gente impía, gente pecadora, ladrones. Como si Cristo hubiera sido un malhechor, como si Cristo hubiera hecho lo malo. Pero Él no hizo lo malo, Él no pecó, Él nunca pecó. Pero como Él, ¿quiénes eran los malhechores? Nosotros. Cristo estaba representándonos. Él se hizo malhechor, no siendo el malhechor. Él se hizo pecador, no siendo el pecador. Dime tú si no es algo hermoso el amor de Jesús. Todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. ¿Sabes? Mas con los ricos fue en su muerte. Hubo una persona que se compadeció, que lo pusieron en una tumba, ¿verdad? Pero ni eso iba a alcanzar. Los hipócritas de aquel tiempo dijeron, híjole, ya viene el día de reposo, ¿cómo es posible que va a estar eso? No, mejor. ¿Y sabes qué es lo que hicieron? Le cortaron los pies. Le cortaron. O sea, les quebraron, sus pies, etcétera, para ver que ya estaba muerto y todo. Entonces lo sacaron de la cruz, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba, en el sepulcro, con los ricos. O sea, sí fue puesto en un rico. O sea, ¿te fijas cómo la Biblia es tan clara? Esta profecía se cumplió al pie de la letra. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Amada persona, por eso Jesús dijo, yo soy la verdad, porque Él nunca engañó al ser humano. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nunca hubo engaño en su boca, nunca hubo maldad, porque Jesús nunca pecó. Y dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La única manera que el ser humano puede recibir perdón de pecados es que crea en el sacrificio de Jesús. Porque Jesús, su muerte, su sacrificio, todo, Él lo pagó para que el ser humano reciba perdón de pecados. Y dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Yo espero que Jesús vea el fruto de su aflicción en este día. Esto es, que tú vengas a sus pies y le pidas perdón y creas en su sacrificio para el perdón de tus pecados. Para que tú te reconcilies con Él. Y quedarás satisfecho por su conocimiento, y yo espero que Jesús quede satisfecho. Que su sacrificio no sea en vano para varios de los presentes. Quedará satisfecho por su reconocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, los pecados que tú hayas cometido. Muchos, pocos, grandes, los que hayan sido. Jesús los ha pagado en la cruz. Jesús murió por ti. Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y Él está a la diestra del Padre Celestial. Porque Él fue crucificado, Él murió en la cruz del Calvario, pero Él resucitó al tercer día y está ahorita con los grandes, está con el Padre Celestial, está con todos los millares de ángeles, recibiendo honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Porque Jesús derramó su última gota de sangre para el perdón de tus pecados. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es lo que tenemos que ver. Para que tú seas una nueva creación, para que tú seas un nuevo hombre, para que tú recibas perdón de pecados. Lo único que tienes que hacer el día de hoy es verla a la cruz, es creer en Jesús. Pero primero, lo que Dios ha pedido es que tú te arrepientas. Y eso lo vimos en el estudio pasado. Si tú ya te arrepentiste de tus pecados, ahora debes de creer en Jesús. Él ya pagó tu deuda. ¿Lo crees o no lo crees? Dice el versículo 6 de Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué no buscamos a Dios en estos momentos? Busquemos a Dios. Llama a Jesús, habla con Él. Si tú has pecado, has ofendido su nombre y quieres poner un alto y quieres reconocer hoy tu pecado, ¿por qué no hablas con Jesús? Dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y aquí vemos un llamado una vez más de parte de Dios. Deje el impío su camino. Tienes que dejar tu camino. Tienes que renunciar a tu impiedad, a tus malos pensamientos, y vuelva hacia Jehová, volverte a Dios, de la manera que hemos estado viendo. Cuando alguien hace eso, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ya vimos por qué Dios va a ser amplio. Porque es grande el amor que Jesús nos ha mostrado en esa cruz del Calvario. Cerremos nuestros ojos, por favor. Hoy ve a Jesús. Hoy ven a Jesús. Si tú has estado buscándole con toda la seriedad, si tú has atendido al llamado de Dios, si tú te has arrepentido y te has despojado del viejo hombre y has tomado la decisión de entregar tu corazón, tu vida a Jesús, qué bueno que has tomado esa decisión. Ahora debes de ver la cruz, debes de ver el amor de Jesús, debes de creerlo. Si tú te has dado cuenta y has reconocido tus pecados, en estos momentos puedes pedirle perdón a Dios. Puedes confesar tus pecados con Él, ahí en tu lugar. Puedes decirle a Él cada acto pecaminoso que has cometido y decirle a Jesús, Jesús, cuánto lo lamento, cuánto lo siento, toda esta maldad con la cual te he ofendido. Reconozco que he pecado delante de ti. Amados, busquemos a Jesús. Dice la Biblia que busquemos a Dios mientras pueda Él ser hallado. Busca a Jesús, habla con Jesús. Él está aquí. Hoy vengo delante de ti, Señor, solo ante ti. Mi alma te necesita, mi alma tiene sed de ti. No importa que la gente me mire, no importa el que dirá. Mi alma necesita, mi alma muy perdida está. Hoy reconozco que yo soy un pecador. Conozco que yo soy un pecador.
pecado ante ti, solo he pecado. Hoy reconozco que yo soy un pecado. Hoy reconozco que yo soy un pecado ante ti. Solo he pecado ante ti. Solo he pecado. Hoy por eso yo vengo ante ti. Hoy por eso yo vengo ante ti a implorar tu perdón, a implorar tu perdón. Hoy por eso yo vengo ante ti. Hoy por eso yo vengo ante ti a implorar tu perdón, a implorar tu perdón. Hoy reconozco que yo soy un pecado. Hoy reconozco que yo soy un pecado ante ti. Solo he pecado ante ti. Solo he pecado. Hoy reconoce tu pecado delante de Dios. Hoy confiésalo y dile a Jesús: perdóname, Señor. Perdona mis maldades, perdona mis mentiras, perdona mis pecados, Jesús. Perdona mis transgresiones, mis rebeldías, desobediencias. Perdóname, Jesús. Hoy reconoce tu pecado delante de Él. Pídele perdón a Jesús. Dice las Sagradas Escrituras que aquel que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú los confiesas, si tú los reconoces, alcanzarás misericordia porque alguien ya ha pagado tu deuda, alguien ya ha pagado esa culpa, y es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que Él ya derramó su sangre para limpiar tus pecados. Habla con Jesús, humíllate ante Él, o seguirás igual, despreciarás a Jesús. Piensa muy bien lo que vas a hacer. El atardecer se fue cuando el sol se ocultó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a guardar, pero al llegar al redil, sus ovejas él contó, como una le faltó, la salió a buscar.
estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? La noche oscura está, mas a él no le importó. De regreso va el pastor, su oveja va a buscar. Jesús es el buen pastor, que la vida por su oveja da. Como tanto la amó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Y valles buscó hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y volvió al redil. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Joven, adulto, anciano, amada persona, Jesús dice: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Hoy ven a Jesús, medita, reflexiona. No desprecies el amor de Cristo. No le des la espalda a Jesús. Entrega tu vida a Cristo. Y tú que has atendido al llamado, que has renunciado al viejo hombre y te has arrepentido, hoy debes de creer en Jesús. Debes de creer en el amor de Jesús. Habla con Jesús, cierra tus ojos y habla con Jesús, medita. Es tiempo de buscar a Jesús. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí.
Yo sé muy bien lo que has vivido. Yo sé muy bien lo que has llorado. Yo sé muy bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie te amará como Cristo Jesús. Nadie nos amará como Cristo Jesús. Hermanos, amemos a Jesús. Yo sé muy bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque tú nunca lo compartas. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Gracias, Jesús, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi grande prueba. Nadie te ama como yo. Gracias, Jesús, por ese maravilloso amor, Señor. Gracias por morir en la cruz, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por dar tu vida, Señor, en lugar de la nuestra. Gracias por pagar nuestra deuda, Jesús. Nadie nos amará como tú, Cristo. Nadie ha hecho lo que tú hiciste, Jesús. Tomaste nuestro lugar en esa cruz del Calvario, Señor. Llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores, Señor. Gracias, Jesús. Nadie nos amará como tú, Señor. Bendito seas hoy y siempre, Jesús. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Amada persona, dice Jesús, mira la cruz, esa es
mi grande prueba. Nadie te ama como yo. Como yo. Gracias por ese maravilloso amor, Señor. La salvación es de nuestro Dios, es de Cristo Jesús, y no es por obras, sino es por fe. Es por creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años, para que seas una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo hombre, para que recibas perdón de pecados. Es que tú se lo pidas a Dios y creas en que Jesús ya pagó tu deuda. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Crees que Él murió hace 2000 años para el perdón de tus pecados? ¿Crees que Él realmente fue crucificado por ti, molido por ti? Créelo, porque es verdad. Él murió por nosotros hace 2000 años, porque Él sabía que tú y yo íbamos a pecar, y Él pagó nuestra deuda. Él pagó tu deuda, hermana, hermano, amigo, amiga. Cree en Jesús. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti. Perdonarnos, fue por mí, fue por ti. Para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Gracias, Señor, por morir en la cruz por cada uno de nosotros, Jesús. Pongámonos de pie, amada persona, y terminemos esta reunión dándole gracias a Jesús, dándole honra y gloria, humillando nuestros corazones, reconociendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Hermana, hermano, si tú te descuidaste y volviste a manchar tus vestiduras, hoy ve a Cristo Jesús también. Ve al Cordero de Dios que restaura y quita el pecado. Amada persona, si tú hoy reconoces tus maldades, tus pecados, Él te dice: ven a mí y sé salvo. Reconoce tu pecado delante de Él y pídele perdón y cree en su sacrificio. Cree en Jesús, cree en Cristo.
Entrega tu vida a Él. Entrega tu corazón a Él. Renuncia a tu impiedad. Apártate del pecado. Entrega tu vida a Cristo. Y cree en su amor. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en el Hijo de Dios para el perdón de tus pecados? Hoy dile a Jesús: creo, Señor. Creo, Jesús. Bendito seas, amado Jesús. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien, libre para amar y para hacer el bien. Amén. Gracias, amado Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Señor. A ti sea nuestra gratitud en este día, Jesús. Hoy te damos gracias, Señor. Y gracias, Señor, por amarnos con ese precioso amor de sacrificio, Señor. Con amor de cruz, Señor. Darte gracias y darte gloria por todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros, Jesús. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Todos juntos, oh Jesucristo, quiero, bendito sea, Señor, que yo te amamos, Cristo, porque tú nos has amado primero, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora
Aquí sea nuestra gratitud, Señor. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste. Gracias por morir en la cruz, Jesús. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. Tú derramaste toda tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. Amén. Un aplauso a Jesús. Un aplauso a aquel que murió, aquel que fue crucificado, aquel que puso su vida en lugar de la nuestra, para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de tus pecados. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees que Cristo pagó tu deuda? ¿Crees que Él ya llevó tus dolores? ¿Que Él pagó tu pecado? ¿Que el castigo fue sobre Él? Créelo y serás una nueva creación, y vendrá el perdón de tus pecados. Lo creemos, Jesús. Lo creemos, Señor. Creo, Señor. Creemos, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu perdón, por tu amor. No es por obras, es por fe. No es por nuestro arrepentimiento, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Lo crees? ¿Lo has creído? Créelo. Él murió para el perdón de tus pecados.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.